la Biblia no se escribió en el orden en que aparecen los libros acomodados. Sin embargo, en el caso de Apocalipsis sí sucede el fenómeno de que es el último libro ubicado en la Biblia y también es el último libro históricamente redactado. Se considera que el libro de Apocalipsis fue redactado y que comenzó a divulgarse entre el año 92 y el año 95 después de Cristo. Si consideramos que Jesús murió en el año 33, estamos hablando de que entre la muerte de Jesús y la promulgación del Apocalipsis hay unos 60 años, un poquito más de 60 años. ¿Cuántas cosas no pueden pasar en 60 años? Si nosotros, por ejemplo, hoy estamos recordando el aniversario 41 de esta iglesia, ¿y cuántas cosas no han pasado en 41 años? Para reírnos y para llorar, de todo. Imagínense entonces cristianos a los que esta carta, porque originalmente esto fue una carta que comenzó a circular entre las iglesias de lo que hoy se llama Turquía. Imagínense cuántas cosas en 60 años no pasaron. Por ejemplo, el apóstol Pablo había dedicado cerca de 30 años a la misión evangelística en esa zona. También lo había hecho el apóstol Pedro, también lo había hecho el apóstol Juan y muchos otros discípulos que, aunque la Biblia no lo menciona con nombre, habían entregado su vida y muchos incluso habían perdido la cabeza por defender el testimonio de Jesús. ¿Qué había pasado en 60 años? Mis hermanos, en 60 años ese pueblo había sido ya perseguido porque hubo un emperador romano, un César, que estaba loco y que él quería hacer un palacio todavía más grande en Roma. Pero como era tan costoso y era tan exagerado lo que él quería hacer, no le daban mucha pelota. Entonces un día, en un arranque de ira, en un arranque de éxtasis, él quemó el palacio. Y quemando el palacio, este emperador fue Nerón, y esto es historia, lo pueden buscar después. Quemando el palacio, no se quemó solo el palacio, el incendio continuó y acabó con casi la mitad de la ciudad de Roma, donde estaba la capital del Imperio Romano. Y entonces Nerón se quedó viendo, se me salió de control aquí un poquito la llamarada que hice. No puedo decir que fui yo, aunque muchos saben que fui yo. Entonces Nerón recordó que ahí en Roma había pasado un tal Pedro y había pasado un tal Pablo, que habían predicado que había un Cristo, que iba a juzgar a los vivos y a los muertos y que iba a traer juicio como por fuego. Hemos leído eso, está en 1 de Pedro, por cierto, y está en 2 de Corintios también. Y entonces Nerón dijo: señores, fueron esos llamados cristianos los que quemaron Roma. E inició una persecución en contra de los cristianos. Incluso después de ahí, muchos cristianos fueron capturados, fueron lanzados al Coliseo romano para entretener a la gente. ¿Saben cómo entretenían a la gente? Los lanzaban para ver cómo leones se los comían. Muchos cristianos fueron capturados, fueron maniatados, y en las fiestas de larga noche y madrugada que hacían los grandes dignatarios en Roma, en vez de poner leña para hacer antorchas, quemaban a cristianos para iluminar sus fiestas. Todo eso había pasado en esos 60 años, mis hermanos. Mucha gente había entregado su vida por defender con fidelidad el testimonio de Cristo. Pero también mucha gente decía: Pablo, Pedro, Juan, el resto de los discípulos, ¿en verdad el Señor va a venir? ¿En verdad el Señor va a acabar con esta situación? Es que pareciera que es el mundo el que va ganando. No pareciera que sea Jesús el que va ganando, pareciera que es el mundo. El último de los apóstoles, el apóstol Juan, se cree, eso que estoy diciendo es tradición, porque no lo podemos asegurar 100%, pero se cree que este Juan, siendo ya un anciano, él había sido enviado preso a una isla que servía de prisión, así como ustedes han escuchado aquí en Costa Rica la isla de San Lucas o Alcatraz en los Estados Unidos. En esa zona había una isla llamada la isla de Patmos,
que era una prisión, pero no era una prisión para maleantes nada más, era una prisión para gente que tenía que ser aislada, porque sus palabras podían hacer más daño que un robo o que un delito. Y dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1 que estando ahí Juan un domingo, qué cosa más linda, ¿verdad? Un domingo, el día del Señor, Juan recibió una mano que lo tocó en la espalda, y donde él se volteó a ver, dice que de pronto se apareció uno que tenía aspecto como un hijo de hombre. Todos los lectores y los oyentes judíos que escuchaban esa expresión entendían, porque en el Antiguo Testamento, hijo de hombre, en el libro de Daniel, era la palabra que se usaba para referirse al Mesías. Entonces Juan dice que le tocaron la espalda y donde él se volteó vio a uno como un hijo de hombre, totalmente resplandeciente, y que le dijo: ven y mira, yo te voy a mostrar lo que va a pasar. Y en los primeros libros de Apocalipsis viene una serie de visiones que eran mensajes que Juan tenía que enviar a las iglesias en Asia Menor, que es lo que hoy se llama como Turquía. Inmediatamente que pasa este mensaje a las 7 iglesias, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Y conforme yo voy leyendo, vaya imaginándose lo que vamos a ir leyendo. Ya había entonces Juan recibido una primera visión, que era la visión para las iglesias, y ahora el Señor le iba a mostrar algo más. Y esto que el Señor le iba a mostrar, mis hermanos, es para nosotros hoy también. ¿Están conmigo? Apocalipsis capítulo 4, voy a leer a partir del versículo 1, voy leyendo despacio, usted vaya imaginándoselo, y luego yo le voy a dar algunos datos para que ilustre mejor lo que usted se va a ir imaginando. El libro del Apocalipsis, mis hermanos, está redactado en un estilo literario que se llama género apocalíptico. Suena así como muy estrambótico, ¿verdad? El género apocalíptico sucede como, por ejemplo, aquí en Costa Rica. ¿Quién conoce los cuentos de mi tía Panchita? ¿Verdad? Los leíamos en la escuela. Y en las historias de los cuentos de mi tía Panchita, ¿quién era casi siempre el personaje principal? Tío Conejo. Y sí o no que en los cuentos de mi tía Panchita Tío Conejo hablaba y se pegaba ahí un broncón y unos cuentos y todo. Y dígame una cosa, alguien se ponía a cuestionar: ay, este cuento es falso porque ningún conejo habla, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque se leía el texto entendiendo que el tío Conejo era una personificación para transmitir un mensaje y que los niños lo entendieran, ¿de acuerdo? Entonces los judíos habían desarrollado un género literario que se llamó apocalipticismo, que tenía una característica, que donde usted veía que había humanos contemplando el mundo espiritual y hablando con ángeles, eso era un estilo literario apocalíptico, y es lo que vamos a ver aquí. ¿Dónde más se repite eso? Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, ¿recuerdan ese pasaje? Donde Isaías dice: en el año en que murió el rey Josías, tuve yo una visión y pude ver el lugar santo del Señor, y había serafines que decían: santo, santo. Eso es apocalipticismo. Y aquí vamos a ver también un pasaje. Entonces, vayan imaginándose con toda la libertad y la flexibilidad que su mente le dé lo que vamos a leer, porque ese es el mensaje. ¿Me explico? Ese es el mensaje, lo que recibimos a través de esas imágenes que vamos a ver que decimos: ¿y eso con qué se come? Lo importante es el mensaje, no se deje ir por la escenografía, ¿ok? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Imagínense en el cielo una puerta. Imagínense en el cielo que esa puerta está abierta. Y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo: sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo
y a alguien sentado en el trono. ¿Cómo se está imaginando ese trono? Algunos se lo imaginará quizás como una gran silla de madera, como a veces aparecen los jueces. Quizás otros se lo imaginarán como un gran trono de piedra, majestuoso. Sigamos leyendo. Había uno sentado en ese trono. Versículo 3. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Tal vez a usted eso no le diga mucho, porque usted dice, yo en mi vida he visto una piedra de jaspe y una piedra de cornalina. Pero permítanme decirles que eran piedras preciosas que habían sido pulidas y que delante de la luz del sol eran resplandecientes para todo lado, y por eso para ellos era muy lujosa, porque no había electricidad en esa época, no habían luces LED, para darme a entender, ¿ok? Entonces, esas piedras de jaspe y cornalina ante la luz del sol, eso brillaba y reflejaba por todo lado, ¿ok? Entonces, el que estaba sentado, imagínense ese trono, pero imagínense el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina, era pura luz. Alrededor del trono había un arco iris. ¿A qué le recuerda ese arco iris? ¿Se acuerdan de Noé? Dios hizo un pacto de que Dios va a proteger a su pueblo, no lo va a volver a condenar, y en ese pacto lo selló con un arco iris. Mira qué lindo lo que tiene el trono. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos. Dice que rodeado, ¿ok? Rodeado, imagínense 12 tronos adelante, 12 tronos atrás y en el centro el trono principal. Habían esos otros 24 tronos que estaban rodeaban al trono, otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono, ¿cuál trono? El principal. Del trono salían relámpagos, salían estruendos y salían truenos. ¿A qué pasaje de la Biblia les recuerda eso? Más o menos, el Sinaí. Cuando Moisés recibió de parte de Dios la ley, dice que Moisés subió solo porque Dios comenzó a hablar. Y la gente le dijo a Moisés, Moisés, suba usted porque si Dios sigue hablando nos va a matar. Dice que Moisés subió y que en la cima del monte Sinaí se manifestó Dios con relámpagos, estruendos y fuego y trueno. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y entonces usted tal vez esté pensando en este momento, no era que el Espíritu Santo era uno, ¿cómo es eso de que son 7? Mis hermanos, en la Biblia y en este tipo de texto simbólico, el 7 significa lo perfecto. Entonces cuando dice los 7 espíritus de Dios, está hablando del perfecto Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que estaba ahí delante del trono también. Versículo 6. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. Piensa en el norte, el sur, el este y el oeste. Alrededor del trono también no solamente estaban estos 24 ancianos, también estaban estos seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila de vuelo. Para los judíos, estos animales significaban la fuerza de la creación, por eso es que está metido el ser humano también. El que domina, el león, el que domina todos los animales salvajes, el toro, el que domina todos los animales domesticados, el hombre, el que los domina, y el águila, el que domina los cielos. Para ellos eso significaba el poder de la creación, la fuerza de la naturaleza creada por Dios. Cada uno de ellos ¿quiénes? De los 4 seres vivientes, tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por arriba y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar. En el Antiguo Testamento, los ojos
son el símbolo del conocimiento, del saber. Por eso era que Jesús decía que la lámpara del cuerpo son los ojos. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice que el ojo de Dios recorre la tierra, es símbolo del conocimiento. Entonces estos 4 seres vivientes simbolizan no solo la creación, sino que simbolizan la creación que todo lo ve y que todo lo conoce de nosotros. Y dice que de día y de noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se lo puede imaginar? Estos 4 seres vivientes le cantan santo, santo, santo. Y cada vez que hacen este canto de acción de gracias, entonces los otros 24 ancianos se arrodillan y ponen su corona. Eso es símbolo, mis hermanos, de que ningún dominio, ningún poder, ninguna victoria, que es lo que significa la corona, es nada delante del que está sentado en el trono. Y toda la creación, los seres vivientes le dicen: Santo, Santo, tú eres el Dios Todopoderoso. Versículo 10, y rendían sus coronas. Versículo 11, ahora los que cantan son los 24 ancianos y cantan: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, honra, poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué nos tiene que quedar de este capítulo 4? Yo necesito que ustedes imaginen esto para que logren interpretarlo bien, como una obra de teatro. Los que han ido al teatro saben que las obras de teatro se dividen en actos y que hay un primer acto, un segundo acto y un epílogo, ¿ok? Bueno, a veces pueden haber más dependiendo la obra, pero lo que necesito es que me entiendan. Esto que acabamos de leer y que acabamos de imaginar es el primer acto. ¿Qué nos tiene que quedar del primer acto? Nos tiene que quedar que había una ventana en el cielo que nos permitió acceder por un instante a ver la gloria de lo más santo de la presencia de Dios, lo que está pasando delante de su trono de majestad. ¿Y qué es lo que está pasando delante de su trono? Adoración. Delante del que está sentado en el trono no hay nada que se pueda hacer sino ponerse de rodillas y rendir sus coronas. No hay nada más. Y el que recibe adoración, que es Dios Todopoderoso, dice aquí en los últimos versículos, vuelvan a ver el versículo 11, dice: tú eres digno de recibir gloria, honra y poder. ¿Por qué, mis hermanos? Ahí viene, véanlo. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Acto número 1 de esta obra: Dios en el trono está. Siempre. Si nosotros nos vamos para Génesis, vamos a encontrar que la Escritura enseña un pasaje que nos puede resultar un poco raro a nuestra mentalidad del siglo XXI, de que al séptimo día Dios descansó. Eso suena raro. ¿Cómo? Entonces estaba cansado. Pero ¿cómo se va a cansar si Él es Dios Todopoderoso? Mis hermanos, eso es una traducción que no refleja todo el poder de lo que ahí está pasando. En realidad lo que significa es que al séptimo día, después de que Dios termina toda la majestad de su creación, Dios hizo esto. Esto es lo que significa. No es un descanso como el suyo y el mío, que cuando estamos cansados sentémonos un ratico. Dios en el séptimo día se sienta en majestad, se entroniza, se sienta en el trono de gloria y soberanamente comienza a conducir todo lo creado. A ese Dios que está en el trono es el que se le canta por los siglos de los siglos. Acto número 1. Vamos al acto número 2. Apocalipsis capítulo 5. ¿Vamos bien? Sí. Más o menos.
Apocalipsis capítulo 5. Seguimos en la misma escena. Ahí está el trono, está el que está sentado en el trono, están los seres vivientes, están los 24 ancianos, está el Espíritu de Dios, que son esas 7 antorchas. La escena es la misma, pero hay algo nuevo. Como que Juan se queda viendo bien en el trono y va a descubrir otro elemento. Apocalipsis 5, versículo 1. En la mano derecha del que está sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Mis hermanos, en aquella época donde no existía como en la actualidad una firma digital, ¿han visto eso? La firma digital. Y la firma digital tiene un código y ese código tiene la validez como si fuera usted mismo que está ahí en ese momento firmando. No existían tampoco esos notarios que pueden llevar y autenticar firmas, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían cuando había una orden legal o cuando había un testamento? El testamento o la orden legal era dictada por la persona que tenía la autoridad para darla, era redactada por un secretario y se le pedía a los testigos de honor que estuvieron ahí escuchando las palabras del que daba el testimonio del testamento o el que daba la declaración. Estos testigos se enrollaba lo escrito, se echaba cera caliente y se le invitaba a estos testigos de honor que vinieran con su anillo y lo colocaran. Y la condición era, pase lo que pase, esto no se va a abrir sin que ustedes estén presentes, para que ustedes sean los testigos de honor que van a validar que lo que aquí está escrito fue lo que la persona originalmente dijo. Eso era muy común, eso pasaba en esa época. Y entonces, ¿qué era lo que se ocupaba con un rollo sellado? Que pudieran entonces estar los testigos dignos para abrirlo. Volvamos a Apocalipsis. En la mano derecha del que está sentado en el trono había un rollo escrito por dentro y por fuera, por ambos lados, y sellado con 7 sellos. Versículo 2. También vio un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Se lo van imaginando? Mis hermanos, el rollo está en la mano derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa en la Biblia el símbolo de la mano derecha? Significa, mis hermanos, autoridad para reinar. En la mano derecha el que está sentado en el trono. Hasta el día de hoy, sí o no, cuando en un trabajo, en una empresa, hay un empleado que es el empleado que más ayuda, que más le colabora. ¿Cómo dice la gente? Es que fulanito es la mano derecha del jefe. ¿Me explico? Eso viene de la antigüedad. La mano derecha simbolizaba el que tiene autoridad, el que tiene el poder. Y el que está sentado en el trono, que los ángeles le adoran, imagínese usted qué es ese rollo. Y de pronto sale un ángel y grita: ¿quién es digno de tomarlo? ¿Y quién es digno de abrir esos sellos? Versículo 3. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que es una frase para referirse a los muertos, o sea, que no existe nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Nadie podía acceder a ese lugar de privilegio, de autoridad delante de Dios. Versículo 4. Y lloraba yo mucho. Juan, el que está teniendo la visión, el que está viendo todo ahí de primera mano, él dice: no hay nadie digno. Ese testamento, esa autoridad, esa declaración que tenía que ver con los juicios venideros,
Si usted se lee el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, porque comenzamos a leer a partir del 4, el contexto nos ayuda a entender que ahí venía toda la declaración de los juicios, de lo que tenía que venir sobre todo lo creado. ¿Y saben qué significaba y por qué él lloraba tanto de que no había ninguno digno de ir? Porque significaba que entonces Dios Padre Todopoderoso, el que está sentado en el trono, va a ejercer su juicio directo sobre toda la tierra y sobre toda la humanidad. De que no hay nada ni nadie que pueda interrumpir ese juicio que Dios entonces puede desatar de esos siete sellos. No hay nadie, porque todos a una hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces Juan lloraba porque entonces Juan decía: Señor, todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a seguir viviendo, la persecución, la muerte, el martirio, el hambre, Señor, nada de eso va a cambiar, nadie va a poner nada, va a venir ese juicio sobre todo y todos. Entonces Juan lloraba porque nadie fue hallado digno. Versículo 5. Pero uno de los ancianos, de los personajes que vimos en el capítulo anterior, uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, deja de llorar. Hay un destino, hay una esperanza. El juicio no va a venir solamente. Deja de llorar, porque ya ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Aleluya, mis hermanos. La mediación de que el juicio no va a venir solo, porque hay uno digno que Él sí puede tomar y poder decir, como lo dijo Jesús en Juan capítulo 5, que todo el juicio el Padre lo entregó al Hijo, para que también el Hijo pueda perdonar y traer vida eterna. Mis hermanos, el Cordero ha vencido el león de la tribu de Judá. Esto que el anciano dice, vean que él dice 2 expresiones: el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Esas 2 expresiones son tomadas del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento ambas eran profecías sobre el Mesías. Este anciano le está diciendo: el Mesías ya vino, el Rey prometido, el Salvador prometido ya vino, y Él sí ha vencido. La humanidad tiene futuro, el mundo tiene futuro, Él sí ha vencido. Deja de llorar, Él ha vencido. Versículo 6. Imagínense ustedes a Juan, que estaba llorando, limpiándose y limpiándose los ojos y acomodando la vista y volviendo a ver, y de pronto apareció un personaje que no había aparecido antes. Dice en el versículo 6: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y que parecía haber sido sacrificado, o como dicen otras versiones, a un cordero inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Mis hermanos, en la Biblia el cuerno simboliza poder, simboliza fuerza. Y este cordero tiene 7 cuernos, tiene todo el poder, tiene toda la fuerza. Y tiene 7 ojos, lo que ya habíamos hablado de los ojos. Es decir, no solamente este cordero es el más fuerte, sino que este cordero es el cordero que sí tiene todo el conocimiento, que sí puede acercarse a Dios, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7: se acercó el cordero y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ustedes se pueden imaginar ese momento, la gloria, la majestad, el poder del que está en el trono, y de que de pronto se acerca ese cordero que ha sido sacrificado, y recibe del que está sentado a la mano derecha, recibe el rollo de la historia de la humanidad, de la historia de la creación, de todo el testamento, de todo lo que se viene para el mundo.
Él lo recibe, el Cordero lo recibe. Versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mis hermanos, si alguno de ustedes algún día había tenido dudas de que si Jesús es Dios, este versículo es inapelable, porque vean lo que ahí está pasando. Ahí está Dios mismo en su trono. Si Jesús no fuera Dios, todos esos que en ese momento se están arrodillando estarían cometiendo la peor blasfemia de la vida. Delante de Dios ponerme a adorar a otro, salvo que ese otro, que es el Cordero inmolado, también es Dios. ¿Lo ven? ¿Lo notan? Mis hermanos, por eso les digo, no hay en este tipo de capítulos, no hay que dejarse llevar la atención por la escenografía, sino por el mensaje que se está comunicando. Y el mensaje que se está comunicando es que en el acto número 1, el capítulo 4, donde toda la majestad y toda la honra la recibía el que está sentado en el trono, ahora de pronto hay un Cordero que también recibe gloria y honra. Los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. En el Antiguo Testamento, esas copas de oro y ese incienso eran los que usaba el sumo sacerdote para adorar en el templo de Jerusalén. Y aquí ahora están en el cielo y están adorando al Cordero, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que ese incienso no es solamente un perfume, dice que son las oraciones del pueblo de Dios, que son las oraciones de los santos, las oraciones de sus hijos. Dice, hermanos, sus oraciones y las mías no se quedan en el techo, llegan a honrar a Dios delante de su trono. ¡Qué cosa más linda! ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Que en la adoración celestial, esa donde están los 24 ancianos, los seres vivientes, también se adorna con nuestra adoración en la tierra. El Cordero es digno, mis hermanos, de recibirlo todo. Versículo 9, y dice que entonaba un nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, ahora imagínense a ese pueblo cristiano que era perseguido, a ese pueblo cristiano que leía y escuchaba esta carta cuando fue enviada. A ellos los perseguían por la fe, los querían matar, los querían martirizar, y que escuchen que delante del trono de Dios se está cantando que en realidad nosotros somos propiedad comprada por la sangre de Cristo y que somos un pueblo santo de sacerdotes y que vamos a reinar sobre la tierra. Mis hermanos, si eso a usted no le da valor y no lo motiva a seguir siendo fiel, no sé qué más puede ser. Escuchar del propio trono de Dios que Él nos ha hecho un pueblo santo de sacerdotes y reyes. Amén. Ese era el ánimo que necesitaba recibir esa gente y es el ánimo que necesitamos nosotros hoy. El Cordero recibió el rollo, los 4 seres vivientes adoraron, los 24 tronos de los ancianos que estaban ahí adoraron, pero no se quedó ahí. Versículo 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Mis hermanos, ese era el número más grande que ellos conocían en esa época. Y entonces ellos decían, ¿cómo expreso lo que vi? Y ponga que millares de millares y millones de millones. Entonces imagina ver ese ejército majestuoso, gigante de ángeles. Pero no solo era ver los ángeles, era lo que los ángeles decían. Que cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero, el que ha sido inmolado, de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza.
Y después de ese círculo inmenso de ángeles, dice, versículo 13, y oí a cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fue una adoración que se fue expandiendo desde los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millares de ángeles, hasta llegar a toda la creación que le canta y le dice: tú eres digno. Y el versículo 14 cierra la escena volviendo aquí al círculo chiquitico, los 4 seres vivientes que dijeron: amén. Y cuando dijeron amén, los ancianos se postraron y ¿qué? Volvieron a adorar. Ya saben por qué esa canción me gusta tanto, ¿eh? Y decimos amén. Mis hermanos, nosotros decimos amén de una forma muy ligera. El verbo original del que esto se toma tiene la idea de apuntalar o poner en firme. Las personas que han hecho un hueco para poner un poste saben a lo que me refiero. Cuando usted pone un poste, ese poste hay que apuntalarlo porque si no va a quedar flojo. Apuntalar, poner en firme, ese es el verbo de la palabra amén. Amén significa: estoy comprometido a que esto se mantenga. Amén significa: esto que estoy diciendo, que se está declarando, esta es una verdad que se mantiene en firme. Y decimos amén. Acto número 1 y acto número 2. La obra continúa. Los invito al próximo módulo, el próximo mes, donde vamos a estar analizando todos los símbolos de Apocalipsis. Ahí podemos estar terminando la obra. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de estos 2 actos? ¿Qué aprendemos de este vistazo al trono de Dios? Mis hermanos, estamos aprendiendo que Dios siempre ha estado en su trono. Eso es lo primero, siempre. Por más que nosotros aquí en la tierra veamos hambre, guerra, persecución, todo tipo de enfermedades, Dios siempre ha estado en el trono. Y tal vez alguno piensa: no, suave, no me suena. ¿Por qué si Dios entonces reina pasa la maldad? Porque justamente la maldad se introdujo en el mundo en contra de la voluntad de Dios. Y esa maldad que provocó el pecado ha ofendido esa gloria y esa majestad de Dios. Y entonces todo lo creado era merecedor del justo juicio de Dios. Pero lo segundo que tenemos que aprender: Dios, en lugar de destruir a esa creación y traer juicio, ¿qué nos dio? El sacrificio de un cordero. Para que por medio de ese cordero que es digno, podamos encontrar salvación, esperanza, perdón de los pecados. Toda esa maldad fue llevada en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, antes de ir a la cruz, cuando Jesús dijo: Padre, este trago amargo, esta copa, este cáliz que viene, Señor, si hubiera otro camino, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque ese cordero que ha triunfado primero tuvo que experimentar el juicio de Dios. Fue lo primero que él tuvo que experimentar. Él tuvo que tomarse hasta la última gota de su pecado y mi pecado. Pero la muerte no lo pudo detener. Al tercer día él se levantó triunfante sobre la muerte. En su resurrección, Jesús, dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que expuso a todos sus enemigos y que Él se levantó triunfante en la cruz. Mis hermanos, Dios Padre está en el trono, pero el Cordero que ha vencido es digno de traer salvación. Mis hermanos, lo tercero que aprendemos de esto es que nosotros, cuando vemos el trono, tenemos que dejar de llorar. Por eso hemos titulado este mensaje: deje de llorar, el Cordero ha vencido. Mis hermanos, nosotros tenemos que recobrarnos de una nueva esperanza. Sí, la vida tiene dificultades, la vida tiene tentaciones, la vida tiene 1001 peros. Pero el Cordero es digno, pero el Cordero ha vencido.
Es momento, mis hermanos, mis hermanas, que nosotros dejemos de llorar, al igual que Juan, que nos limpiemos las lágrimas y digamos: Señor, en ti, diga el débil, fuerte soy. Señor, en ti, dice la Escritura en 1 Corintios, que Él ha escogido a lo débil y menospreciado para humillar al fuerte y al sabio. Mis hermanos, nosotros somos pueblo de Dios y hemos recibido un reino donde somos sacerdotes. ¿Sabe qué significa ser sacerdote? Que cada uno de nosotros tiene la autoridad para presentarse a Dios en oración y alabanza. No necesitamos que otro lo haga por nosotros. No necesitamos acudir con una ofrenda para que un sumo sacerdote presente un sacrificio. No, el sacrificio ya fue dado y el Cordero es el perfecto sacrificio. Mis hermanos, delante de la cruz nadie es digno, solo el Cordero. Nadie es digno. Los seres vivientes lo adoraron, los ancianos lo adoraron. ¿Y tú? ¿Y yo? Jesús comenzó a predicar las bienaventuranzas. Y hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados sean los de limpio corazón. ¿Algunos se acuerdan cómo termina? Porque ellos verán a Dios. Juan vio el trono de Dios y vio el Cordero. Y nosotros lo tenemos escrito en la palabra de Dios para ver al trono y ver el Cordero. ¿Qué nos toca, mis hermanos? Nos toca alabar, nos toca adorar. Y vamos a cerrar alabando y adorando. Y mientras nos ponemos de pie, yo quiero guiarles en silencio cada uno de ustedes, que al igual que lo hicimos ahorita cuando leíamos Apocalipsis, que cada uno de ustedes vaya interiorizando lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 53. Esto